Queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos corresponde nuestro encuentro pastoral número 14. El anterior tuvimos la oportunidad de hablar del último concilio ecuménico, el año 787, que trata con la controversia iconoclasta y la guerra de los íconos que asoló la iglesia cristiana durante más de 100 años y que finalmente el año 787 se define en un concilio ecuménico y se restablece la veneración a los santos íconos. Hoy día, en este encuentro en 1.14, nos toca hablar del cisma, más conocido o también conocido en la literatura como el cisma de Oriente y Occidente, el gran cisma, el cisma de 1054, el cisma de Oriente, diferentes formas de hablar sobre el cisma. Pero este cisma del siglo XI, el año 1054, puede calificarse como el hecho más grave, más traumático y definitorio en la historia de la iglesia cristiana, por cuanto rompe la armonía que existía entre las 5 iglesias apostólicas, conocida como pentarquía, Penta 5, y a saber son Jerusalén, la iglesia madre, Antioquía, que es la iglesia donde van los perseguidos de Jerusalén, Alejandría, Constantinopla y Roma. Entonces, el resumen es que Roma va a romper con la armonía, la comunión de las iglesias orientales y va a comenzar su camino independiente del resto de las iglesias en paralelo a la fe. Aquí hay que destacar algunas diferencias doctrinales, teológicas, lingüísticas, políticas y geográficas, que ya de comienzo del cristianismo se marcaba una diferencia muy grande entre Oriente y Occidente, de tal forma que con el paso de los siglos se van asentando estas diferencias y van adquiriendo cada vez mayor distancia cada parte del imperio, Occidente y Oriente, de tal forma que llegamos a una ruptura total en el siglo XI, basado principalmente en 3 aspectos principales. El primero y más importante es algo que se conoce como la supremacía papal, y la supremacía papal es una doctrina que la Iglesia de Roma empieza a implementar tempranamente, diciendo que el obispo de Roma, ¿cierto?, por ser obispo de la capital del Imperio Romano, está investido con el primado de Pedro, ¿cierto? Recordemos que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y también le dice: te voy a dar las llaves de los cielos, del reino de los cielos, para que todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. De tal forma que la iglesia de Roma toma estos pequeños versículos mal interpretados, ¿cierto?, para establecer un poder jurisdiccional, un poder temporal de la iglesia en torno a todo el mundo conocido, ¿cierto? Y es así como hoy día tenemos que la iglesia ortodoxa mantiene el nombre de católico como un adjetivo, es decir, una característica de la iglesia. Sin embargo, la iglesia de Roma lo ha adquirido como un título, entonces habla de la iglesia católica romana, en contraposición a nosotros que decimos que la iglesia es católica. No es la iglesia católica ortodoxa, sino que la iglesia ortodoxa es católica. Lo explicamos en uno de esos videos, ¿cierto?, cuando hablamos de las características de la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. El segundo tema muy importante es un tema teológico, que es el filioque. El filioque es una palabra latina que significa y del hijo, y que nace el filioque como concepción doctrinaria por ahí por España en un concilio local, de forma de explicar un poco, dar mayor explicación a el credo de Nicea, donde decimos en el credo de Constantinopla, donde decimos que el Espíritu Santo procede del Padre. La iglesia latina comenzó paulatinamente a ocupar y del Hijo, entonces dice que el Espíritu Santo, Señor vivificador, procede del Padre y del Hijo, rompiendo con esto 2 principios fundamentales de la teología y la filosofía, que es la monarquía o el origen único de las cosas. Al establecer el filioque, la iglesia de Roma está diciendo de que el Espíritu Santo necesita el concurso del Padre y del Hijo para poder dar existencia o aparición o
o procedencia del Espíritu Santo, creando al mismo tiempo algo que en filosofía se llama el subordinismo. Y el subordinismo es que una entidad está subordinada a otra o a otras que están superiores a él, que necesitan de su participación para la aparición del tercero. El tercer aspecto fundamental, ¿cierto?, y que empezó a provocarse tanto en Occidente como en Italia, las partes España, Francia, y posteriormente en Italia, el sur de Italia, es el tema del uso del pan ácimo o pan sin levadura, que la Iglesia Católica comenzó, la Iglesia de Roma empezó a practicar y a obligar a todas sus parroquias o iglesias dependientes a utilizar, así como la obligación del celibato para los que van a ser ordenados al clero, tanto diáconos como sacerdotes y obispos. La imposición del celibato es una práctica nueva en la Iglesia. En la Iglesia ortodoxa se practica, ¿cierto?, pero por deliberación propia del candidato. Uno puede elegir ser casado o ser soltero antes de su ordenación, y los casados, ¿cierto?, viven una vida normal, con familia, con hijos, y los solteros también, especialmente con una vida espiritual mucho más fuerte. En general el soltero vive en un monasterio, practica la vida espiritual, practica el ayuno, la oración, el ascetismo, ¿cierto?, para poderse vincular con el mundo desde un aspecto más espiritual de su vida. La cuarta causa es una causa política. Como siempre, la historia de la Iglesia está vinculada a causas políticas o de poder, ¿cierto?, en el sentido de que la Iglesia de Roma veía un poco amenazada su existencia debido a la aparición de pueblos del norte de Europa, principalmente francos y normandos, que amenazaban un poco la paz y la armonía de Roma. Y finalmente hay un aspecto también muy importante, que son estas 5 parroquias que existían en el sur de Italia, que fueron obligadas por Roma a practicar tanto el panásimo, es decir, la hostia, junto con el celibato impuesto a los sacerdotes, a pesar de que eran 5 iglesias que dependían de Constantinopla, jurisdiccionalmente dependían de Constantinopla, y frente a este ataque doctrinario de Roma, la iglesia de Constantinopla cierra estas iglesias, provocando mayor tensión, de tal forma que a través de los siglos esta tensión se va acentuando. Consideramos también la aparición de ciertos tipos de herejías, como vimos anteriormente, tanto el arrianismo como el monofisismo, como el monotelismo, que van socavando y mermando la estabilidad, la unión de la iglesia. Principalmente, un pequeño resumen histórico: el arrianismo, ¿cierto?, en el siglo IV, que divide la iglesia porque la gente toma partidarios y detractores del arrianismo. Posteriormente, en el siglo V, en el año 404, el emperador Arcadio depone a Juan Crisóstomo, que era arzobispo de Constantinopla, ¿cierto?, debido a su férrea ataque a las malas costumbres del imperio, tanto en el lujo como la ostentación y como la vida desviada. En el siglo IX aparece una controversia muy importante que se llama el cisma de Focio. Focio era un laico que es ordenado en 6 días a las 4 órdenes principales: lector, 5 órdenes, lector, cantor, diácono, sacerdote y arzobispo, y es puesto en la sede de Constantinopla. Focio era un férreo atacante de la doctrina romana, ¿cierto?, y provocó un fuerte cisma dentro de la iglesia. Y es por eso que llegamos al siglo XI más o menos, ¿cierto?, en que dijimos que en su momento la iglesia de Constantinopla cierra estas iglesias en el sur de Italia. Eso lo hace el patriarca de Constantinopla, Miguel Celulario I, generando una tensión muy fuerte. Y el año 1054 el Papa León IX envía unos emisarios a Constantinopla para poder dirimir este tema de las tensiones y los roces y las divisiones que estaban asolando a ambas partes de la iglesia, tanto occidental como oriental, encabezadas por el cardenal Humberto de Silva Cándida, con arzobispos Federico y Pedro. Se dice que estos emisarios, los documentos históricos dicen que estos emisarios entraron con mucha arrogancia, soberbia y violencia a la ciudad de Constantinopla.
en su momento. Humberto, el cardenal, en su momento escribe también una especie de escrito titulado Diálogo entre un romano y un constantinopolitano, donde se burla de la gente de Constantinopla, especialmente el clero de Constantinopla, y donde los acusa de diferentes tipos de herejías y de desvío de la fe. Finalmente, el día 16 de julio del año 1054, Humberto entra durante la celebración de la Santa Misa en Santa Sofía y en forma unilateral y soberbia deposita la bula de excomunión bajo el Evangelio de la Iglesia de Santa Sofía, y por su parte el mismo año, el día 24 de julio, cerebrario, el patriarca excomulga al cardenal y a todos los que lo acompañaban. De esta forma queda un poco sellada la división de la Iglesia, que no se produce en el momento, sino que es el comienzo de la ruptura que empieza a craquelar la unidad de la Iglesia y que se va a consolidar posteriormente en varios concilios occidentales donde se trató de buscar la reunificación y no se pudo, a saber, el Concilio de León, el año 1274, donde ya tenemos la primera cruzada el año 1098, pero el Concilio de León definitivamente auspicia y promociona el envío de una nueva cruzada a Tierra Santa, principalmente encabezada por los templarios. Este Concilio de León abre un poco la concepción administrativa de la Iglesia en Roma, ¿cierto? Y le da muchos privilegios a 4 órdenes mendicantes que todos ustedes la conocen, que son los dominicos, los franciscanos, los agustinos y los carmelitas, abriendo un frente de trabajo inédito en la Iglesia, porque los monasterios hasta el día de hoy son instituciones cerradas donde vive una comunidad y crece esta comunidad a la luz de la fe en el Señor, practicando todo aquello que son los dones espirituales de ayuno, de oración, de meditación y de elevación al Señor. Aquí en León aparece ya, se empieza a esbozar una primera formulación referida al purgatorio, que nos va a llevar posteriormente, como todos ustedes saben, a algo que se va a llamar la venta de indulgencias, y posteriormente vamos a caer en todo aquello que se llama la Inquisición. León también termina el Concilio de León reafirmando el dominio completo del obispo de Roma por sobre todas las iglesias del mundo. Finalmente tenemos otro concilio importante en Florencia que se realiza en 4 etapas: el 1431, 1438, 1439 y 1455, por diversas razones, enfermedades, pestes y otras cosas, que va a tratar de restablecer la unidad de la Iglesia, pero no hay éxito en la empresa debido a las posturas inamovibles de ambas partes. Y es así como este asunto de la división y el cisma y la excomunión va a continuar con la Iglesia de Roma por su camino, reformando todo lo que es la estructura de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia, la teología de la Iglesia, y las iglesias orientales se mantuvieron en Oriente caminando juntas, ¿cierto?, como era la tradición, hasta llegar al hasta el siglo XX, cuando el conocido Papa Paulo VI se reúne con el patriarca Atenágoras y se dan un abrazo fraterno para levantar la excomunión, ¿cierto? Y eso no significa de que se levantó la bula de excomunión, y ambas iglesias de Roma y la iglesia oriental hasta el día de hoy se mantienen en conversaciones permanentes para buscar solucionar estas divergencias de la fe que nos han alejado durante tanto tiempo. Eso ha sido todo por hoy, y les dejo un saludo fraterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos.